agradezco, ahora retírate, eres una carga. Elena Morales había invertido 71 años en construir una existencia que consideraba significativa. Inicialmente como la dedicada esposa de Miguel y luego como madre, criando sola a Valeria tras la prematura pérdida de su esposo por cáncer. Su hogar de 2 plantas en el barrio de La Esperanza no era simplemente una propiedad, sino un legado. Evocaba el aroma a canela en diciembre, las risas en primavera y las marcas de lápiz en la despensa que marcaban el crecimiento de Valeria año tras año. Ahora, la casa pertenecía a Valeria. Elena rubricó el documento como un obsequio, una demostración de cariño y confianza. Valeria derramó lágrimas cuando se lo propusieron. La llamaron la mejor madre del mundo. El notario llegó al mediodía con los documentos impecables y recién impresos. La mano de Elena tembló al estampar su firma, no por temor, sino por la emoción. Se cerraba un capítulo, comenzaba un legado. Sin embargo, en cuanto el notario se retiró, el ambiente cambió. Valeria se puso de pie en la sala, con su blusa perfectamente planchada y una sonrisa gélida, cruzando los brazos. Gracias, dijo con voz cortante, y añadió, ahora vete, eres una carga. Elena parpadeó y dijo que ya no era necesario que la otra persona se quedara, ya que le había entregado las llaves de la casa y le estaba tomando. Le pidió que dejara la llave en la mesa. Las palabras impactaron a Elena más de lo que podía concebir. Observó a su alrededor la habitación familiar donde solía consolar a Valeria después de sus terrores nocturnos, la chimenea que ella y Miguel levantaron con esmero, el jarrón de cerámica decorado a mano en la repisa que aún guardaba el anillo de matrimonio de su difunto esposo. Esta niña no era su hija, o quizás siempre lo había sido. No entiendo, murmuró Elena. Valeria optó por no dar explicaciones y simplemente se fue. De espaldas, se dirigió hacia la cocina, examinándola como si fuera una recién llegada en lugar de la hija que había crecido entre esas paredes, con el corazón latiéndole con fuerza. Elena salió al aire de la tarde y la puerta se cerró tras ella, seguido por el sonido del cerrojo. Con 71 años, de repente se encontraba sin hogar. Una pregunta para reflexionar: ¿qué tipo de hija da la espalda a su propia madre apenas le entregan las llaves de la casa? No fue consciente de que estaba caminando hasta que las piernas empezaron a dolerle, mientras el sol seguía brillando y la brisa. En los primeros días de la primavera, mi suéter se volvía más ligero. Apreté la bolsa de mano contra mi pecho, dentro solo llevaba lo esencial, mi cartera, un pequeño estuche con medicinas y una foto enmarcada de Miguel y yo en el porche de un verano lejano. No tenía planeado irme de esa manera, sin aviso, sin despedida, sin un plan establecido. Caminé por calles que solía recorrer en coche durante años, pasando por la florería donde siempre me regalaban un clavel, y la librería donde compré los primeros libros de misterio de Nancy para Valeria. Nadie me prestó atención, y yo no deseaba ser el centro de atención. Cuando sucedió, consideré contactar a Carmen, una compañera de la iglesia que vivía a un par de vecindarios de distancia y ya no conducía. No quería explicarle lo ocurrido. Antes de que la pantalla se apagara por falta de batería, mi teléfono vibró una vez. Fue mejor así. Terminé en la estación de autobuses cerca de la medianoche. La atmósfera era sombría, con un olor desagradable y luces fluorescentes intermitentes. Me acomodé en un asiento entre 2 máquinas expendedoras, simulando esperar un autobús. Nadie me interrogó esa noche. No logré dormir realmente. El plástico duro estaba debajo de mí. Mi espalda me recordaba en cada movimiento que ya no estaba en mi hogar. La segunda noche, decidí y accedí a ingresar al albergue público cercano a San Vicente. Me asignaron una cama y un cuenco de caldo sin hacer preguntas, solo intercambiando miradas cansadas.
La mujer a mi lado lloraba suavemente bajo su manta, y la envidié, al menos ella aún tenía lágrimas. Para la tercera noche, el albergue estaba completo. Caminé hasta que me salieron ampollas y me senté en un banco del Parque Independencia, el mismo lugar donde solía empujar a Valeria en los columpios y limpiarle el helado de las manos. Con las mejillas cubiertas por el suéter, me encorvaba tratando de reducirme, el frío calaba mis huesos, pero nada comparado con el hielo en la voz de Valeria al decirme que me fuera. Para la tercera mañana, mi cuerpo ya no podía fingir estar bien. Al llegar a la mitad de la avenida Juárez, mis rodillas cedieron. Encontré una banca frente a un edificio de ladrillo rojo y me dejé caer, apretando las manos entre mis piernas para detener el temblor. La ciudad seguía su ritmo, con elegantes zapatos sobre el pavimento y vasos. Con una taza de café en la mano y sin un rumbo claro, me sorprendió una voz suave que rompió la niebla. Al levantar la vista, vi a Elena, más alta de lo que recordaba, con ojos más penetrantes. Reconocí de inmediato a Sofía Vargas, mi antigua pasante en la oficina legal hace casi 20 años. Aunque su voz era inconfundible, su presencia me tomó por sorpresa. Señorita Vargas, susurré con voz ronca. Se sentó a mi lado, frunciendo el ceño. Está helada y agotada. Entra ahora mismo, me indicó. La seguí sin objeciones, dejando que mis piernas se movieran por sí solas. Al sentir el calor del vestíbulo, me golpeó como un recuerdo. Antes solía recorrer estos pasillos con determinación, pero ahora me desplazaba como un espectro en una existencia que ya no me pertenecía. Sofía me condujo a su despacho, me ofreció una taza de té con aroma a cáscara de naranja y clavo, y aguardó. Aunque no tenía planeado confesar a nadie, las palabras brotaron más rápido de lo que podía contenerlas. La firma, el cerrojo, las noches frías, la mirada vacía de Valeria tras su brillo. Sofía no intervino, simplemente escuchó con las manos rodeando su propia taza. Al concluir, se inclinó hacia mí. En una ocasión me mencionaste con suavidad que no se debería firmar nada sin tener un plan alternativo. Me lo inculcaste. Nunca regales lo que tienes sin tener una forma de recuperarlo. La observé y una pequeña llama se encendió en mi pecho. ¿Lo hiciste, Elena? ¿Realmente diste todo o dejaste una última salida? Metí la mano en mi bolso con dedos temblorosos y saqué el sobre que había guardado semanas atrás. No lo había vuelto a mirar desde que lo sellé. Estaba en el fondo de una caja de seguridad. En un depósito alquilado en la avenida Nogales, guardé la llave en mi bolso durante todos estos años, más por rutina que por previsión. Quizás en mi interior siempre hubo una parte que intuyó que este día llegaría, que el amor, incluso aquel por el que tanto has luchado y sacrificado, puede deteriorarse. Sofía me llevó al otro extremo de la ciudad sin decir apenas nada, ofreciéndose esperar en el coche, pero rechacé con la cabeza. Necesitaba enfrentar esto en soledad. El almacén estaba frío y olía a humedad, repleto de fragmentos de una vida que creía haber superado. El viejo abrigo militar de Miguel, Cajas. Al revisar los archivos de mi último empleo como asistente legal, descubrí una copia en tono amarillento con corazones dibujados en color púrpura por Valeria con crayones. La caja fuerte estaba oculta detrás de una caja decorada con casitas de cerámica navideñas que nunca tuve el valor de desechar. El sobre seguía allí, sin abrir, con la etiqueta de Morales, transferencia de título, cláusula adicional. Al regresar a la oficina de Sofía, le entregué el sobre con determinación. Ella rompió el sello, escaneó el documento y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lo registraste con Ramírez? La empresa asociada consultó si no deseabas que nadie curioseara. Continuó leyendo la página 2, cláusula 12. En caso de maltrato a personas mayores, coerción o abandono, y a criterio de un árbitro designado por el tribunal,
Todas las reclamaciones de propiedad serán suspendidas hasta una revisión legal completa. El propietario anterior conserva el derecho de ocupación y una reclamación parcial de título hasta la resolución. Sofía soltó una risa suave y contenida. Lo llamaste un regalo, pero esto es una píldora venenosa. No sonreí, lo llamé. La mujer que dudaba de la posibilidad de que mi hija pudiera cambiar colocó con cuidado los documentos en su escritorio, como si temiera alterar algo sagrado. La vi entrelazar las manos, al igual que solía hacer yo en situaciones complicadas. Sofía afirmó que no podía desalojarte sin activar esta cláusula, aún conservas tus derechos. El calor detrás de mis ojos no era tristeza en esta ocasión, sino alivio y algo más agudo. La llamada llegó justo después de las 9 mientras seguía en la oficina de Sofía, con una segunda taza de té y contemplando. La cláusula que me había sido de gran ayuda ya no estaba disponible. La recepcionista se había marchado y el edificio estaba en penumbras y silencioso. Mi teléfono móvil vibró sobre la mesa y vi el nombre de Valeria. Lo dejé sonar por un momento antes de contestar. Madre, dijo con brusquedad, sin saludos ni preguntas de cortesía. ¿Por qué no has llamado? Necesito saber qué sucedió, continuó. Julián se retiró del acuerdo del dúplex. Dijo que tu nombre salió en una inspección de la propiedad y encontró esa cláusula absurda, expresé con tranquilidad, manteniendo la compostura. Grabaste el sonido del teléfono junto a mi oído sin mencionar me engañaste. No contesté, me resguardé, lo cual es distinto. Contaminaste la vivienda, la gente la evita ahora. Entonces, ¿qué deseas de mí? ¿Que lo solucione? Su dominio, siempre impecable, se estaba deteriorando. Visualicé a Julián, el inversionista, asustándose al ver una cláusula pendiente en el contrato. ¿Por qué te ayudaría?, pregunté. Dejaste en claro que era prescindible. Guardó silencio por un momento, luego habló en voz baja. Me cedí al hablar, pero esta cláusula nos involucra a ambas. Si firmas algo ahora, no puedes luego exigirme que solucione el problema. Colgué antes de que pudiera discutir, mi mano no tembló siquiera. Observé a Sofía al otro lado del escritorio, se veía asustada. Le dije a Sofía que sonrió ligeramente, lo que indica que sabe que ahora tienes la ventaja. Asentí, aunque no me sentía triunfante todavía. Sin embargo, por primera vez desde que la puerta se cerró en mi cara, sentí algo. Con firmeza en el suelo, regresé a mi residencia con esa sensación, o lo que en ese momento consideraba como mi hogar, un sofá prestado en la habitación de invitados de Sofía. El creciente zumbido de la determinación en mi pecho me sorprendió al recibir un mensaje conciso y directo a la mañana siguiente. Ven a las 12, tenemos que hablar. Frente a la casa que Miguel y yo construimos, observé el porche donde Valeria jugaba con tizas. Mis manos estaban áridas, mi postura erguida, y al tocar el timbre, la puerta se abrió apenas un poco, dejando en claro que solo me toleraba, sin ofrecerme nada a cambio. Al dar la bienvenida, cometí un error al expresarme, comenzó a hablar sin dirigirme la mirada, estaba bajo presión. Julián había mencionado que era una carga y lo interrumpí. No modifiquemos el guión, frunció el ceño. Observa, ambos exageramos, corrijamos el título. La cláusula que incluiste hace que la casa no se pueda vender, nadie la podrá tocar. Si la eliminamos, podría. Se quedó en silencio, sorprendida por lo rápido que la interrumpí. Si deseas hablar, le dije, estas son mis condiciones para regresar a vivir aquí, necesito mi propio espacio. Firmemos un acuerdo que garantice un respeto básico y cuidado mutuo. La toma de decisiones financieras importantes relacionadas con la casa requerirá el consentimiento de ambos. Parpadeó al escuchar, ¿quieres encargarte de mi casa?
No deseo residir en la vivienda que he pagado y quiero evitar que lo intentes de nuevo. Soltó Valeria una risa amarga y cortante. ¿Crees tener la ventaja? Sé que la tengo. Se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados, adoptando la misma postura defensiva que solía tener de adolescente cuando la descubrían mintiendo. Esto es una locura, murmuró, te estás complicando las cosas. Si no es adecuado para todos, no lo aceptes, la elección es tuya. Por un instante creí que volvería a expresar rencor como en aquella ocasión, pero en cambio, cerró la puerta de golpe. Permanecí allí un momento más inhalando el aroma del jazmín del jardín lateral, las mismas plantas trepadoras que sembré tras la muerte de Miguel. Después, me di la vuelta y empecé a andar, no vencida, no desechada, simplemente cansada de anhelar ser amada. Que se quedara con eso. Tenía una abogada, tenía una cláusula y ahora disponía de tiempo. Sofía mencionó que necesitábamos declaraciones, personas reales con relatos verídicos, algo tangible para presentar ante el tribunal, por lo que comencé a visitar lugares que no había frecuentado en mucho tiempo. María fue la primera en responder. Aún llevaba puesta la misma bata azul que usaba desde antes de la muerte de Miguel. Al verme en su porche, sus ojos se llenaron de lágrimas y, abrazándome, susurró mi nombre. Nos sentamos en su cocina, me preparó un té de menta y no hizo preguntas hasta que estuve lista. Cuando finalmente le relaté lo sucedido, el desalojo, la cláusula, la demanda no cambió en absoluto cuando mencionó de repente. Tengo fresco en la memoria ese domingo en que lanzaste un plato. Estabas cocinando una parrillada. Exclamó su sequedad sin elevar el tono, simplemente lo atendiste como si no te hubiera avergonzado delante de todos. Tragué con dificultad, había bloqueado ese día, quizás intenté borrarlo de mi mente. Ya era despiadado en aquel entonces. Luz habló con voz temblorosa, pero siempre la respaldaste. Esa tarde pasé por la residencia del señor Ramírez, noté que se movía más despacio de lo habitual, pero su mente seguía lúcida. Solía gritarte desde la ventana del auto. Al escucharte, pensé que te veía llevando las compras mientras ella, absorta en su celular, no se molestaba en sujetarte la puerta. Carmen y Liz, quien residía al otro lado de la calle, me acogió como si fuera una pariente lejana. Una vez, escuché a través de la ventana de tu cocina que expresaba su deseo de que fallecieras para quedarse con la casa. Al principio, traté de convencerme de que había malinterpretado sus palabras, pero lamentablemente no fue así. Todos estuvieron dispuestos a testificar sin vacilar, sin sentir culpa, solo con indignación por no haber hablado antes. Esa noche, Sofía me proporcionó el contacto de una experta en casos de maltrato a personas mayores, a quien llamé de inmediato. La voz al otro extremo no mostró compasión, escuchó atentamente, tomó apuntes y expresó, vamos a hacer esto correctamente. Experimenté algo que no sentía desde hace mucho tiempo. La verdad no solo estaba en mi mente, también estaba respaldada por otras personas y tenía un propósito claro. Para la audiencia, elegí un traje azul marino, el mismo que solía usar en mis días como abogada. Estuve junto a Sofía, quien parecía haber nacido para los tribunales. Valeria llegó vestida de blanco, acompañada de su abogado. Aunque no me miró, no fue por vergüenza, ya que Valeria no se dejaba dominar por ese sentimiento, sino por mantener el control. Ya estaba listo para contar su historia y al llegar su momento, la compartió sin titubear. Nunca se consideró una víctima, le expresó al juez que utilizaba la culpa como moneda. Dejé todo para estar cerca de ella, nunca me permitió descansar. Esperé pacientemente y al llegar mi turno, me levanté y mencioné a Miguel, trabajar noches para criarla sola, utilizar cada peso para pagar la hipoteca por ella. No lo exageré, no fue necesario. Después, llegaron los vecinos, Carmen, Luz y el señor Ramírez,
cada uno dando voz a momentos que habían soportado en silencio. Sus testimonios revelaron la verdad. Una mujer desgastada por el rechazo de su hija se había mantenido oculta. Cuando Julián entró, evitó mirar a Valeria y se dirigió directamente al juez. Expresó que nunca le habían informado sobre una cláusula legal en la casa, acusando a Valeria de mentir y de utilizarlo por dinero. Afirmó que ya no estaban comprometidos. En ese momento, la compostura de Valeria se quebró. El juez emitió su fallo. Si Nardes recuperaría el 50% de la propiedad, Valeria cubriría los honorarios legales de Julián y no podría vender ni refinanciar sin su autorización. Aunque no era una reversión total, fue suficiente. Julián no derramó lágrimas, simplemente respiró profundamente. Sumergí mi ser con intensidad, como si respirara por primera vez en años, sintiendo que el aire no estaba fragmentado. La casa parecía más reducida de lo que recordaba, o quizás era yo quien había crecido en determinación y lucidez. La puerta seguía crujiendo, el porche aún se inclinaba sutilmente hacia la izquierda y las enredaderas de jazmín se aferraban con tenacidad al enrejado, como si nada hubiera cambiado. Valeria ya se había marchado con sus elegantes muebles, dejando solo un silencio sin palabras de despedida, solo la ausencia. De alguna manera, eso se percibía como un alivio para mí. Me apresuré a realizar cambios, desempaqué con calma recuperando mi espacio. La fotografía de Miguel regresó al repisero, sus pantuflas desgastadas en los talones fueron al armario del pasillo. Encontré mi anillo de matrimonio en un recipiente de cerámica y me lo coloqué, no para recordar, sino para no olvidar. El jardín se había convertido en un lugar salvaje. Pasé los primeros días podando, deshiervando y trabajando la tierra con las rodillas en el suelo. Sembré tomates, los favoritos de Miguel, y margaritas, solo porque sonreían. Los vecinos saludaban al verme. Carmen, el señor Ramírez trajo un pastel, colocó un buzón recién instalado, el frío que me rodeaba empezó a disiparse. Dentro, ponía discos antiguos por las noches, preparé comida solo para mí, me senté a la mesa para degustarlas, colgué cortinas nuevas, limpié cada ventana no para renovarlas, sino para reclamarlas. Una semana más tarde, recibí una carta escrita a mano, sin remitente, pero reconocí los trazos inclinados. Mamá, he estado en terapia, quiero hablar. No sé qué decir, pero quiero intentarlo, decía la carta. La tinta estaba un poco corrida, como si hubiera llorado al escribirla. Lloré, doblé con cuidado la carta y la guardé en el cajón de mi mesita de noche. Al salir, noté que los jitomates necesitaban agua. Opté por un café en un lugar tranquilo y neutral, con mesas adornadas con flores frescas y un aroma suave que envolvía el ambiente. Valeria llegó con 10 minutos de retraso, luciendo lentes oscuros a pesar del cielo nublado. Parecía más delgada, como si la vida la hubiera desgastado. Su postura rígida delataba un cansancio que no lograba ocultar. Se sentó en silencio, con los brazos cruzados, hasta que la mesera se retiró, momento en el que exhaló profundamente, con una expresión de gran intensidad, como si hubiera contenido la respiración por un extenso periodo, expresó: no sé por dónde empezar, manteniendo la mirada fija en la mesa deteriorada que actuaba como barrera entre nosotros, como si buscara soluciones en las grietas. Ya lo has logrado, respondí con calma y firmeza, mi voz suave, invitándola a bajar la mirada por un instante. Durante mucho tiempo estuve enojada después de la muerte de papá. Sentía la presión de ser impecable en todo, en mis calificaciones, en mi carrera. Todos decían que era fuerte, y eso me molestaba. Odiaba que nadie notara lo mucho que me estaba hundiendo. Su voz se quebró y tú, siempre tan firme, siempre sacrificándote, me hacía sentir que nunca podía ser suficiente, como si viviera en deuda contigo solo por existir,
pagando un precio que no entendía. Escuché, no para responder ni corregir su memoria, sino porque había un dolor profundo que nunca me había permitido escuchar antes. Era un eco de su soledad que resonaba entre nosotras. No sabía cómo expresarlo, continuó su voz temblando, así que lo enterré y cuando sentí que dependías de mí, que necesitabas que te cuidara, estallé, quería controlar algo, cualquier cosa. Algo hice y te lastimé para lograrlo. Sus manos temblaban sobre su regazo. Alcé la mirada hacia sus ojos húmedos. Lo lamento, mamá. De verdad lo siento, dije tras dar un sorbo a mi café, dejando que el calor me reconfortara antes de responder. No tenía prisa, no había venido aquí para castigarte, Valeria, expresé en voz baja. Ni tampoco para vengarme. Vine porque necesitaba recuperar quién era yo antes de tu enojo, antes de tu silencio, antes de tu abogado, añadí. Ella asintió lentamente, procesando mis palabras. Entiendo, murmuró casi en un susurro. No nos abrazamos, no compartimos lágrimas. Sin hacer promesas precipitadas, al regresar a casa esa tarde, el sol se deslizaba suavemente sobre el porche. Al abrir la puerta, inhalé el familiar aroma a jazmín y me senté para escribir en mi diario, el mismo que empecé en el sofá de Sofía. Con calma y determinación, plasmé, soy Elena Morales, tengo 71 años y aún no he concluido. Al pasar la página, me di cuenta de la cantidad de historias que aún quedaban por contar y escribir.